Toda empresa que inicia, no sé si ustedes fueron alguna vez y vieron en la entrada, en el hall de las empresas, dice la visión y la misión de la empresa. Y ahí explican cuál es su visión y cuál es la misión. Pero ¿por qué es tan importante conocer la visión y la misión de una empresa? Porque la visión es lo que ellos hacen, el por qué existen. Y la misión es cómo hacen eso, ¿sí? Entonces, como cristianos, nosotros debemos tener en claro cuál es nuestra visión y cuál es nuestra misión, ¿sí? Si yo le preguntara hoy, ¿cuál es la visión de un cristiano? ¿Qué diríamos? Visión. Visión. Ahí está, debemos definir cuál es la visión. Porque cuando definimos la visión, entendemos esto. La visión es lo que Dios está mirando y lo que quiere que nosotros miremos. Es decir, estamos apuntando hacia donde nosotros vamos a ir. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, cuando hablamos de visión, estamos hablando del qué y el porqué de la existencia del cristianismo. Y ustedes tienen un cuadernillo como este, ¿verdad? En ese cuadernillo, la primera página dice la visión y la misión. Y estamos viendo la iglesia. Y la iglesia tiene una visión y tiene una misión, ¿sí? La iglesia tiene una visión y una misión. ¿Y cuál es la visión que tiene la iglesia? No es una visión que se nos ocurre a nosotros tener, sino es la visión que Jesús tiene para la iglesia. Entonces nosotros nos sumamos a la visión, nos acomodamos a la visión que tiene el Señor. Y nosotros hemos puesto como iglesia que nuestra visión somos una iglesia que adora a Dios. Es decir, que la visión de la iglesia es ser una iglesia que adora a Dios, como primer punto. Ahora, y esto no está sacado de cualquier lado, esto no es un invento, porque cuando Dios crea al hombre y a la mujer en la tierra, ¿para qué lo crea? Para que tenga comunión con Él, para que le dé gloria, para que le adore, para que pueda entablar ese tiempo de comunión con Él. Y Dios anhela que su criatura le adore. Entonces, nuestra visión como iglesia es que nosotros podamos ser una iglesia que adora a Dios, ¿sí? Adora a Dios. Ahora, adoramos a Dios como iglesia comprometidos con enseñar y practicar los valores del Señor Jesucristo. ¿Cómo una iglesia puede adorar a Dios? La única manera de adorar a Dios es ser cristianos comprometidos en vivir las enseñanzas de Jesús y en enseñar las enseñanzas de Jesús. Cuando estamos haciendo eso, estamos entrando en la visión de Dios, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere, ese es el qué, la razón de la iglesia. Por eso en este tiempo estamos estudiando iglesia, estamos viendo membresía. Usted es parte de la iglesia. Cuando usted conoció a Cristo como Señor y Salvador de su vida, lo que hizo Dios es introducirle al cuerpo de Cristo
Y el Espíritu Santo llenó nuestra vida y nos introdujo, nos bautizó, nos sumergió en el cuerpo de Cristo. Y somos parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Por lo tanto, nosotros como iglesia tenemos una visión y esa visión es adorar a Dios. Y la única manera de adorar a Dios es viviendo vidas de acuerdo a la enseñanza de Jesús. Y eso que nosotros vivimos, enseñamos a otros. No podemos enseñar lo que no vivimos. Entonces, esa es la visión de la iglesia, adorar a Dios. ¿Y qué más? Dice, amar a Dios y amar al prójimo es un compromiso de cumplir la gran comisión. Es decir, que cuando nosotros pensamos cuál es la visión que tiene Dios para nosotros, como cristiano, ¿qué es? Porque la visión es lo que es. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Quiere que le adore, quiere que le conozca, que conozca su palabra, que enseñe lo que estoy viviendo de su palabra. Él quiere que yo lo ame, que ame a Dios, porque esa es la razón de ser de la iglesia. ¿Para qué existimos? Para amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es decir, cuando nosotros decimos la visión de la iglesia es salir y predicar el Evangelio, cuando decimos que la misión de la iglesia es enseñar, obedecer la palabra, servir a Dios, tener comunión fraternal, pero si no amamos a Dios, y no amamos al prójimo, como que es hueco y vacío lo que estamos haciendo. Por eso es importante entender el qué, el por qué. Y la visión es eso, el qué y el por qué. Y dice que estamos comprometidos a cumplir la gran comisión. ¿Y qué dice la gran comisión? ¿Qué es el texto bíblico que vamos a memorizar en esta semana? Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20. ¿Qué dice? Bien. Y Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he dicho, que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si yo tengo esa visión, si eso es lo que Dios quiere, entonces debo aprender ese texto bíblico en esta semana y debo meditar en este texto bíblico. Y la manera de memorizar y aprender es ir razonando lo que estoy aprendiendo. ¿Qué dice Jesús? Dice Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, y ahí hago un alto y digo, ¿por qué dice por lo tanto? Está queriendo decir Jesús que nos va a dar una orden, que nos va a mandar a hacer algo, pero ese algo que vamos a hacer está basado en un poder que tiene Jesús. Y Él dice, todo poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y en base a ese poder que Dios me dio, en base a ese poder que tiene Jesús, en el cielo y en la tierra, nos manda. No vamos vacíos, no, vamos llenos del poder del Señor, porque Él va con nosotros. Y salimos a predicar y salimos a hacer la tarea en el poder de Dios, porque el ministerio de la iglesia es un ministerio de poder espiritual. Y es un ministerio que tiene una batalla espiritual. Por lo tanto, nosotros debemos salir a cumplir esa misión, no en nuestra fuerza, sino en el poder del Señor. Entonces ya voy memorizando el texto y digo,
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y allí está la segunda parte. Me está mandando, me está dando una orden. Me está diciendo, id y haced discípulos. Ahora les voy a enseñar algo. En ese texto y en esa oración que acabo de decir, en el original hay una sola orden. Si yo digo id y haced discípulos, ¿cuántos imperativos, cuántos verbos imperativos estoy diciendo? 2. Ir y hacer. Pero en el original no existe la palabra ir. No está, no es un imperativo. La palabra que está es yendo. Y eso tenemos que aprenderlo. Porque el único imperativo que hay en la Gran Comisión es hacer discípulos. Hacer discípulos. Entonces, cuando yo comprendo bien esta orden de Dios, que es hacer discípulos, yo digo, la iglesia cristiana está aquí con un propósito. Dios me rescató a mí, me trajo a ser parte del cuerpo de Cristo. Yo soy un hijo de Dios y he recibido de Dios una visión y una misión. Y esa visión que he recibido del Señor es hacer discípulos. ¿Me entiende? Hacer discípulos. Entonces la primera pregunta que yo me hago es, ¿estoy obedeciendo a Dios en hacer discípulos? Jesús hizo discípulos. Él llamó, él estaba caminando, vio a Pedro, vio a Andrés, los llamó y empezó a caminar junto con ellos. Y les enseñaba. Luego vio a Juan y luego se sumaron los 12 apóstoles y luego otros más. Y a todos los que él tenía los iba enseñando. Iba haciendo de ellos discípulos. Y luego Pablo aprende del Señor, porque el Señor le revela la verdad del cristianismo y le manda a predicar el evangelio a los gentiles. Y cuando él está en plena misión de hacer discípulos, porque él hizo discípulos, ¿quiénes fueron discípulos de Pablo? Timoteo, Tito y un montón más que estaban con él, ¿verdad? Entonces, esos discípulos que él tenía, él les estaba enseñando, caminaba con ellos y les enseñaba lo que él había aprendido. Por eso, este librito que le dimos, léalo, llévelo, memorice cuál es la visión de la iglesia, porque es su visión, es lo que Dios está mirando de nosotros y quiere de nosotros. Entonces Pablo, cuando estaba haciendo discípulos a Timoteo, a Tito, él le dijo, mira, lo que has visto en mí, eso te encargo que hagas también. Eso enseña, lo que has oído de mí, esto enseña a otros hombres fieles, que sean también capaces de enseñar eso a otros hombres fieles. Y es la manera como el cristianismo va creciendo. Estamos teniendo grupos celulares, estamos teniendo pequeños rebaños en casa de familia. Hemos visto la semana pasada un estudio que tiene que ver con un pastor que era hippie. Y a este pastor que era hippie, bueno, el pastor no era hippie, primero era hippie y después fue pastor. Cuando era hippie, le invitaron, le dijeron, vamos a la iglesia. Y entonces él dijo, ¿a la iglesia? No hay nada en la iglesia que a mí me llame la atención. Voy a entrar y voy a ver una señora que está tocando el órgano y es aburrido. Entonces le dijeron, no, hay una carpa al frente de la iglesia y ahí hay rock ahora. Ah, rock, me gusta. Entonces vamos. Y fue. Y en esa carpa
había un conjunto que estaba tocando rock y predicó el evangelio y el hippie se convirtió. Y el viernes siguiente, otra vez, la carpa, otra vez rock. Y él, que se había convertido, invitó a otros hippies que vengan. Y entonces de pronto, al paso del tiempo, en esa carpa, había más de 1000 hippies que venían a adorar a Dios y que en el altar de Dios dejaban su droga y se convertían y sus vidas eran transformadas. La visión que tenía esa iglesia era amar a tu prójimo como a ti mismo, amar a Dios de todo corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y era hacer discípulos, es compartir el evangelio, es invitarlo a que venga a la iglesia, es ayudarlo a crecer espiritualmente. Entonces los hippies venían. Entonces el pastor de la iglesia dice, mi iglesia es pequeña, es de 300 personas y afuera hay 1000 que no pueden entrar. Hicieron una iglesia más grande, una iglesia de 3000 miembros. El día de inauguración del templo, dice el pastor, hermoso templo, vidrios de colores, alfombra, bancos nuevos, todo hermoso, linda iglesia. Estoy llegando a la iglesia, dice el pastor, y veo a los hippies en ronda, afuera. Ninguno entraba. Entonces pregunté, vamos, porque ahora ya la iglesia los puede tener a todos. Dijo, no podemos ir. ¿Por qué? Entonces dice el pastor, es que hay un cartel ahí que dice, sin zapato no puede entrar. Y todos los hippies estaban sin zapato. Entonces el pastor entró y ya se imaginó quién era el que había puesto ese cartel. Y fue y habló con el anciano de la iglesia y le dijo, ¿por qué puso ese cartel? Pero pastor, mire esa alfombra tan hermosa que tenemos, que nos ha costado tanta plata, mire tan lindo que está. Van a entrar los hippies sin calzado, van a ensuciar toda la alfombra. Y el pastor se enojó y dijo, si esa alfombra impide que un alma entre a adorar a Dios, quitemos la alfombra. ¿Me entiende? Es que como iglesia, y por eso estamos hablando de iglesia, y por eso estamos hablando en los grupos pequeños de iglesia, porque eso tiene que ver con la iglesia. Porque si nuestra visión es hacer discípulos, nuestra visión es adorar a Dios, ¿cómo vamos a adorar a Dios si lo que estamos haciendo es poniendo barreras para que la gente llegue a la iglesia? Entonces él dijo, no, esa alfombra sacaremos para que la gente llegue a la iglesia. Y ese mensaje que hemos terminado de ver esta semana, en los grupos pequeños, termina diciendo, ¿tu iglesia es aburrida o es alegre? ¿Tu iglesia recibe a las personas de afuera o es un museo de santos? Entonces de pronto me puse a pensar, mi iglesia. ¿Y quién es iglesia? No es las paredes, somos nosotros. Y dije, Señor, ¿cuáles son las alfombras que yo estoy teniendo que me impide que alguien venga a tu casa a alabar a Dios? Una de esas es no saber cuál es nuestra visión. Porque si yo sé que Dios me ha dado a mí este llamado, esta visión, que es la de adorar a Dios, la de amar a Dios, la de enseñar a otros lo que Él me enseñó, si yo sé que lo que Dios quiere es que yo vaya a ser discípulos y no lo estoy haciendo, entonces allí está la alfombra que yo puse. Es que nosotros tenemos que salir de acá diciendo, Dios mío, me has llamado para ser parte del cuerpo de Cristo aquí en este lugar.
como iglesia acá en este lugar tenemos una visión y esa visión es amarte a ti y no podemos amarte a ti si no amamos al que está perdido, al que está lejos. Y entonces tengo que salir y a los que me rodean, a mis amigos, a mis vecinos, hablarles de Cristo. Dice que nosotros estamos comprometidos en nuestra visión a cumplir la gran comisión. Y dijimos que la gran comisión que dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan. Entonces vamos a ir en el poder de Dios, vamos a ir con la fuerza que Dios nos da, vamos a ir empoderados en Cristo Jesús a anunciarles al mundo el Evangelio. ¿Y qué dice la palabra ahí en la Gran Comisión? Entonces dice, por lo tanto, no es ir, sino vayan, yendo a ser discípulos. Y esa palabra yendo tiene mucho que ver, porque el yendo es mientras yo estoy viviendo, mientras yo estoy trabajando, mientras yo estoy jugando, mientras yo estoy con mis amigos, cuando yo estoy en la calle, cuando yo estoy caminando, cuando estoy en el parque, cuando estoy en mi vida diaria, cuando estoy yendo a ser discípulos. Porque ese es el momento, ese es el lugar. Estoy sentado con un compañero en la escuela. Mostrarle el amor de Dios. Ponerme a orar por él. Decirle, Dios, dame una palabra para que llegue a su corazón. Es invitarle que venga a conocer la iglesia. Si no lo hago, es la alfombra que yo tengo y me impide cumplir la gran comisión. Entonces, yendo a ser discípulos, y a esos discípulos, ¿qué tengo que hacer? Dice la palabra. Bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu y enseñarles que guarden todas las cosas que el Señor le ha mandado. Y esa es nuestra tarea, porque a ese compañero le hablaré, le enseñaré la palabra, haré con él un estudio bíblico, leeremos la Biblia, vendrá a la iglesia, aprenderá que debe bautizarse. Y al bautizarse será parte de la iglesia. Y ahí le enseñaré todas las cosas. Entonces, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Es la visión que tenemos como iglesia. ¿Y cuál es nuestra misión? Si eso es lo que vemos, ¿qué es nuestra misión? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Entonces, allá abajo ustedes tienen en este librito, y el que no lo tiene después me lo pide, dice, la misión de nuestra iglesia es predicar el Evangelio, enseñar y obedecer yo la palabra de Dios, servir a Dios y al prójimo, comunión fraternal, adoración a Dios y reproducción de discípulos y de iglesias. Y el texto bíblico es, Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. ¿Sí? Entonces, voy a terminar. Gracias, Kai. En el retiro que tuvimos, hemos puesto nuestra visión y nuestra misión en un cartel que vamos a dejarlo siempre acá para que todo lo podamos ver y para que siempre este cartel nos recuerda cuál es nuestra misión. Y cada vez que lleguemos pensamos, si no estamos predicando, si no estamos enseñando, si no estamos sirviendo, si no tenemos comunión con los hermanos, es muy posible que yo no esté amando a Dios y a mi prójimo como Él quiere que lo haga. Porque el amor es la motivación que nos mueve. El amor es de lo que nos mueve a hablar. El amor es el que nos lleva, nos vence el miedo, ¿sí? ¿Y por qué es importante la visión y la misión? Ya me quedan 4 minutos. La visión es, Jesús estaba caminando
vio una mujer en un pozo sacando agua, Jesús tuvo una visión. Allí vio una mujer necesitada de la palabra de Dios. Él tuvo la visión de amar a esa persona que estaba lejos de Dios. Entonces, como vio y sabía qué tenía que hacer, se acercó y le habló del Señor. Y una vez que le habló del Señor, y una vez que él le dijo, ¿quieres agua de vida eterna? Y ella se dio cuenta que Jesús era el Mesías y lo recibió en su corazón y recibió esa agua de vida eterna, ella recibió una misión. Inmediatamente salió al pueblo y habló a todos de Cristo Jesús. Y muchos samaritanos conocieron a Jesús por esa misión. Nosotros tenemos que cumplir con esa misión, ¿sí? Así que sabemos cuál es nuestra visión, sabemos cuál es nuestra misión. Así como esta samaritana, entonces nosotros tenemos que ir. Se me traba acá y quería ver algo para compartir. Se cuenta de un muchacho que estaba sembrando en un campo y sembró, y luego él sabía que esa semilla sembrada iba a dar fruto, por lo tanto trabajaba, y la gente empezó a burlarse de él, porque él estaba trabajando y no pasaba nada. Pero él estaba haciendo lo que era correcto. Esa era su misión, era su trabajo. Y de pronto la semilla empezó a crecer. Es que nosotros debemos entender cuál es nuestra visión y nuestra misión y hacerla. Es como un hombre que era encargado de subir al faro y limpiar el faro y prender la luz. Y todas las noches que ese faro esté prendido. Y él hacía ese trabajo día tras día. Entonces vino una vez alguien y le dijo, pero escúchame, vos tienes ahí ese trabajo de prender la luz, ¿y cómo sabes si le hace falta a alguien? Y él dice, yo no sé, si por allí viene un marinero, un barco, lo que sea, y ve la luz y se salva de estrellarse con todas estas rocas que hay acá. Yo no lo sé. Pero lo que yo tengo que hacer, lo hago. Y él hizo lo que tenía que hacer. Nuestra vida en cuanto a obedecer a Dios es mantener esa luz encendida. Es la visión y la misión cristiana. No siempre veremos el impacto inmediato de nuestra fe o de nuestro amor porque estamos sembrando, pero nosotros hemos sido llamados a mantener esa luz encendida, mostrar a Cristo con nuestra vida, proclamar el mensaje del Señor, porque quizás alguien en medio de la oscuridad está buscando ese camino y vendrá al Señor. Así que les invito a reflexionar y a memorizar los textos bíblicos que estamos dando aquí en la iglesia. Memoricen esta semana Mateo 28, 18 al 20, para que de esa manera podamos obedecer al Señor, ¿sí? Que el Señor nos ayude a alzar nuestros ojos y mirar esos campos que están blancos, que están limpios, listos ya para la siega. No perdamos de vista nuestra visión. No perdamos de vista cómo debemos cumplir la misión.